Una característica importante que tiene el sistema inmune es que su reacción es específica. Como decíamos hoy, los linfocitos maduran específicamente contra una determinada enfermedad. No atacan a cualquier virus, sino que atacan en forma específica a una determinada enfermedad, virus o bacteria. ¿Sí? En realidad el sistema inmune lo que hace es atacar a toda célula extraña, ya sea un agente infeccioso o no, virus, bacterias, parásitos, hongos u otra célula que pueda ingresar al organismo, como ocurre por ejemplo en los trasplantes de órganos. Bien, ¿qué hacen esos linfocitos? ¿Cómo lo atacan o cómo destruyen a los agentes infecciosos? A partir de la respuesta inmune. Y acá es algo que me olvidé, que en esta foto, en esta imagen de acá, ¿qué es lo que hacen los linfocitos maduros en estos ganglios? En estos órganos linfoides secundarios. Llevar a cabo la respuesta inmune. ¿Qué sería la respuesta inmune? La lucha, para decirlo de alguna manera, cuerpo a cuerpo entre linfocitos y agentes infecciosos. Es decir, que dentro de los ganglios del vaso y de este sistema Galt-Saltivalt, ahí se produce la respuesta inmune, ahí se produce la lucha cuerpo a cuerpo entre linfocitos y agentes infecciosos. Entonces, como decíamos, el sistema inmune tenía especificidad para cada agente infeccioso en particular y lo hacen a través de la respuesta inmune. Ahora, acá es importante algo que tienen que aprender, la definición de la palabra antígeno. Antígeno se define como toda sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune. Porque en realidad nuestro cuerpo no reconoce a todo el virus o a toda la bacteria como un agente infeccioso o como alguien extraño, sino que solo reconoce el antígeno. Es decir, que si este es la forma de un virus, ¿se acuerdan que lo habíamos aprendido? Acá tiene unas proteínas, ¿sí?, que es el antígeno del virus. En este caso las dibujé redondas. Entonces, este antígeno es el que desencadena la respuesta inmune. En sí, nuestro sistema inmune va a reconocer a este antígeno como extraño y va a destruir a la célula o al microorganismo que porte dicho antígeno. Por eso antígeno es toda sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune. Es mucho más chiquito que una célula, están en las superficies de todas las células y de los agentes infecciosos y es lo que el sistema inmune reconoce como extraño y lo destruye. Entonces acá le puse ejemplos. ¿Sí? Esto, bueno, perdón que los gráficos son rudimentarios, pero bueno, lo quise hacer por ejemplo. Entonces acá tengo una célula, puede ser una célula de mi cuerpo, todas las células de mi cuerpo tienen los mismos antígenos, antígenos cuadrados, por ejemplo, ¿no? Entonces mi sistema inmune reconoce a los antígenos cuadrados como propios, por lo tanto no lo ataca. Ahora, por eso acá puse tres flechas. ¿Qué pasa en los rechazos de órganos? Si a mí me trasplantan el hígado, por ejemplo, de alguno de ustedes, sus células tienen un antígeno distinto. Cada uno tiene un antígeno distinto, son como las huellas digitales, no se repiten. Entonces, si yo recibo un hígado de alguno de ustedes, el antígeno que va a tener las células de ese hígado puede ser redondo en vez de cuadrado. Mi sistema inmune no lo va a reconocer como propio y va a atacar a ese hígado. Por eso a los inmunodeprimidos, por eso a los que trasplantan, se les trasplantan órganos, hay que inmunodeprimirlos por un tiempo. Es decir, bajarle las defensas para que no haya un ataque tan severo al órgano que están recibiendo. Todas nuestras células tienen antígenos, ¿sí? Bien, eso pasa en los rechazos de órganos. ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes son aquellas que se dan cuando mi sistema inmune deja de reconocer a estos antígenos, que en este caso los dibujé cuadrados, como propios, y los empieza a atacar. ¿Sí? Se empieza a atacar directamente a nuestras propias células porque las empieza a reconocer como extrañas. Entonces aparecen enfermedades como la artritis reumatoidea, en donde se deforman las articulaciones, de los dedos de la mano principalmente, donde los anticuerpos atacan a las células de las articulaciones. Como el lupus eritematoso, es una enfermedad, por eso se la escucharon nombrar, el lupus, es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Afecta al pulmón, al riñón, bueno, millones de complicaciones. Como la enfermedad celíaca, que ya la vamos a ver en la parte digestiva, en donde los anticuerpos atacan a las vellosidades intestinales. ¿Sí? Esas son enfermedades autoinmunes, en donde mi propio sistema inmune empieza a atacar a mis células porque deja de reconocer a los antígenos. Bueno, ¿qué pasa con las vacunas que quise poner acá? Bueno, las vacunas en realidad lo que nosotros necesitamos es ponernos en contacto con el antígeno del virus o de la bacteria para desencadenar una respuesta inmune y madurar los linfocitos. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas? Hay vacunas que se hacen inoculando todo el virus, ¿sí?,
en que este virus puede estar muerto o puede estar atenuado. Atenuado significa que está atontado, para decirlo de alguna manera, para que no nos produzca enfermedad. Pero bueno, en algunos casos esas vacunas generan, por ejemplo, fiebre, como por ejemplo la vacuna de la gripe, que se hace con virus atenuado, entonces te puede producir 1 o 2 días de fiebre porque el virus está atenuado pero no está muerto. ¿Cuáles son las vacunas más seguras? Y las más caras, obviamente, las que solo la preparan con el antígeno. Porque lleva una preparación, tienen que agarrar a los virus, sacar o a las bacterias, sacarle el antígeno, meterlo dentro de la vacuna e inoculársela al paciente. Entonces ahí vamos a hacer una respuesta inmune contra todo aquello que porte el antígeno que era el que tenía el virus. Esas son las vacunas más seguras, pero son las más caras. Son las más caras. Y para terminar, quería contarle lo de los grupos sanguíneos. ¿Sí? Vieron que los grupos de sangre pueden ser grupo A, grupo B, grupo AB o grupo 0. ¿Qué significa? Una persona que es grupo A significa que los glóbulos rojos tienen en la superficie el antígeno A. Una persona que es grupo B significa que sus glóbulos rojos tienen en la superficie el antígeno B. Una persona que es del grupo AB significa que sus glóbulos rojos son A y B, tiene de los dos. Y la persona que tiene grupo 0 significa que no tiene antígenos. ¿Qué significa esto? Que la persona que tiene 0 no tiene antígenos. Por lo tanto, como no tiene antígenos, su sistema inmune va a reconocer a cualquier otro glóbulo rojo que no sea 0 como extraño. Porque si a esta persona que es 0 le pasan sangre de una persona que es AB, sus anticuerpos van a atacar al A y al B y lo van a destruir. Si le pasan uno que es B, también lo va a destruir por el antígeno B. Y si le pasan sangre A, por el antígeno A, los anticuerpos van a destruir ese glóbulo rojo. Entonces el que es grupo 0 solo puede recibir sangre del grupo 0. En cambio, solo puede recibir sangre del grupo 0. Pero el 0 le puede dar sangre a todos. ¿Por qué? Porque si este es grupo A, recibe sangre del 0, el 0 no tiene antígeno. Por lo tanto, sus anticuerpos no van a destruir el 0. Lo mismo pasa con el B. Sus anticuerpos no van a destruir el 0 porque no tiene antígeno. Y con este lo mismo. Por lo tanto, el 0 solo recibe sangre del 0, pero el 0 le puede dar sangre a todos, porque sus glóbulos rojos no tienen antígeno y nunca van a ser destruidos. Para terminar con esto, ¿qué pasa en el grupo A? Si al grupo A le dona sangre uno que es del grupo B, o sea, los glóbulos rojos del B entran al cuerpo del A, los anticuerpos de esta persona lo van a destruir a esos glóbulos rojos. Por lo tanto, la transfusión sanguínea no va a servir. Al contrario, va a complicar porque la destrucción de glóbulos rojos complica más el cuadro del paciente. En cambio, si uno es grupo A, puede recibir sangre del A o del 0, que no tiene antígeno. No puede recibir sangre ni del B, porque cuando llegue este antígeno B al cuerpo del A, lo va a destruir. Ni tampoco este, porque tiene los dos. Si recibe sangre de este, cuando reconozca el antígeno B, lo va a destruir. Bueno, esto se los conté en forma anecdótica, no se las voy a preguntar obviamente. A los chicos de enfermería sí, porque ellos lo tienen que saber. Pero bueno, es para explicarles de forma anecdótica el tema de los antígenos, que es la sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune, que es una molécula que está en la superficie de la célula. ¿Sí? Bien, ahora en el próximo video vamos a hablar de la respuesta inmune en sí, que es un proceso un poco más complejo.